Souye se despertó con el ya familiar olor a cigarrillos. Su esposo Andrei fumaba directamente en la cama, soplando el humo hacia la ventana. Abrió los ojos y lo miró a través de las sombras de las cortinas hasta que los rayos del sol iluminaron su rostro en detalle. Aún le parecía tan atractivo como lo recordaba de los años de escuela, pero ahora este hombre solo le causaba irritación a Souye. Ella le preguntó de nuevo, tratando de ocultar su disgusto. Andrei simplemente asintió en silencio mientras seguía fumando. Souye suspiró y se levantó de la cama. Otro día comenzaba en su triste matrimonio. Cuando decidimos casarnos, me prometiste dejar de fumar. ¿Recuerdas siquiera eso?, preguntó Souye con molestia. Estaba dispuesto a prometer muchas cosas si solo aceptabas casarte conmigo, respondió Andrei. Souye sonrió cansadamente ante esto, pero ahora solo quería lanzarle algo pesado a su esposo. Desearía poder borrar esa expresión y esa sonrisa engreída de tu rostro, pensó para sí misma. Cada rasgo de su esposo la enfurecía, esos ojos azul pálido, la nariz grande que con el tiempo le recordaba a una patata, y los labios gruesos que ahora le parecían como de empanadilla. Estos detalles la irritaban por separado y en conjunto, así que Souye intentaba no mirarlo más de lo necesario. ¿Por qué estás tan enojada?, preguntaba periódicamente Andrei a su esposa. Veía que ella se irritaba con frecuencia sin motivo aparente, pero no entendía cuál era la verdadera razón de este comportamiento, y mucho menos podía imaginar qué tenía que ver con él. ¿Por qué debería estar contenta?, respondía Souye a las preguntas de Andrei. No parece que haya hecho algo malo contigo. ¿Y a ti nada de lo que hago te agrada, esposo? Hago todo por la familia y aún así soy una mala esposa y madre para ti, le reprochaba Souye. Andrei tocó un tema doloroso específicamente para ella, señalando que oficialmente estaba registrada como autónoma. Durante los últimos 10 años, Souye había vivido como en un sueño, cumpliendo automáticamente con sus deberes familiares rutinarios. Era como el día de la marmota, pero divorciarse de su esposo con 2 hijos y un ingreso inestable estaba fuera de su alcance. Además, los niños estaban apegados a su padre y necesitaban su participación en su crianza. Cuando Souye mencionaba la idea del divorcio en voz alta, su hijo mayor, Sergei, de 10 años, suplicaba: «Mamá, por favor, no te divorcies de papá». Pero ella ya estaba muy cansada de este matrimonio y, por 100ª vez, lamentaba su impaciencia delante de los niños. «Mamá, te queremos mucho. Pero también queremos a papá», intentaba explicar su posición Sergei de manera infantil. «No quiero que te divorcies». Como los padres de Dima, dijeron que todo estaría bien, pero ahora él llora a menudo porque no hay nada bueno en el divorcio. Mamá y papá casi nunca se ven. Y cuando papá a veces venía a visitar a Dima, solo discutían con mamá y luego dejó de venir del todo. Y ahora Dima no sabe dónde está su papá. «No quiero que nos pase lo mismo», continuaba Sergei, con los ojos rojos llenos de lágrimas. Souye se recriminaba mentalmente por su lengua tan larga y falta de control, especialmente frente a los niños. Ahora tenía que explicarles que era solo un arrebato emocional, pero los niños aún eran demasiado jóvenes para entender las sutilezas de las relaciones humanas. Pensando en ellos primero, Souye decidió posponer la cuestión del divorcio. Souye vivía en un periodo indefinido de sufrimiento, resignada a un matrimonio infeliz que parecía nunca tener fin. Observaba cómo otras parejas llevaban sus vidas, consolándose con la idea de que no era la única en el mundo en esa situación. Pero este consuelo no aliviaba su dolor mental, simplemente amortiguaba el dolor físico. Uno puede acostumbrarse tarde o temprano al dolor físico, pero, ¿qué decir del tormento mental? Continuaba viviendo su propio infierno personal del cual parecía imposible escapar. Sin embargo, los hijos crecieron y se volvieron completamente independientes. Sergei, el hijo mayor, ingresó a la universidad en otra ciudad y vivía en una residencia estudiantil. Alexa, el menor, estudiaba en el colegio y se mudó con su novia Elena, quien era mayor que él y tenía su propio apartamento. Andrei estaba muy orgulloso de su hijo menor y lo apoyaba en vivir con su novia, considerándolo un paso importante en su desarrollo y madurez. Souye,
por otro lado, tenía sus reservas. Ella temía que vivir con una chica a los 17 años pudiera afectar negativamente su futuro académico y personal. Intentaba expresar sus preocupaciones a Andrei, pero él las descartaba como caprichos infantiles. Andrei, estás cediendo a los caprichos de un niño. ¿Y si algo le sucede a esa chica? ¿Y si queda embarazada? ¿Cómo explicaremos eso a la gente? Souye trató de plantear sus preocupaciones, pero Andrei no quería ni siquiera escuchar hablar de las autoridades de tutela y otros asuntos que él consideraba trivialidades. Eres completamente irresponsable. No sé quién de los dos es más infantil, reprochaba Souye, deseando escapar de su esposo para no sentirse tan superflua. Cuando su hijo menor cumplió 14 años, Souye empezó a pensar cada vez más en dejar a Andrei. Los hijos a esa edad podían decidir independientemente con quién preferían quedarse después de un divorcio. Vivir bajo el mismo techo que Andrei se volvía insoportable para ella, ya que el matrimonio ya no le proporcionaba ni infelicidad ni alegría. Se sentía sola y incomprendida. Sin embargo, cada vez que se acercaba el momento de tomar una decisión, surgían nuevas circunstancias que postergaban sus planes. Los hijos se preparaban para los exámenes finales, luego los exámenes mismos, las admisiones a la universidad con todo el estrés y las preocupaciones que eso conlleva. Souye no quería añadir más estrés innecesario con los procedimientos de divorcio. Cuando intentaba hablar del tema con sus hijos para prepararlos de alguna manera para el futuro, siempre estaban ocupados. Estoy completamente abrumado con las sesiones en este momento. Hablemos más tarde, ¿de acuerdo? No es nada urgente, le respondían sus hijos. Entendido, hablaremos cuando te sea conveniente, respondía Souye, pero luego olvidaban la conversación y a nadie parecía importarle. Las semanas de retraso se convirtieron en meses, los meses en años, y ahora otros 3 años habían pasado sin que Souye apenas pestañeara. Su deseo de dejar a su esposo se volvía cada vez más persistente, como una herida que intenta sanar, pero había un obstáculo, simplemente no tenía a dónde ir. Incluso si su esposo la liberara voluntariamente de esta prisión, romper con el pasado de una vez por todas requeriría algún tipo de apoyo en el presente, algo que Souye carecía por completo. No tenía un trabajo bien remunerado ni ingresos estables propios, lo cual era un impedimento permanente. Después de que los hijos crecieron y comenzaron sus vidas independientes, Souye se encontraba atrapada. Comprendía que necesitaba hacer un cambio, pero no sabía por dónde empezar. Intentó discutir sus problemas con amigas divorciadas, esperando que las más experimentadas en casos de divorcio compartieran sus experiencias y consejos útiles. Una de las más experimentadas en estos juicios era Svetka Sheglova, quien había divorciado exitosamente 3 veces y se había vuelto a casar con seguridad, y ahora iba por su 4º divorcio. Sveta, ¿cómo logras divorciarte tan fácilmente y luego casarte de nuevo? ¿No has perdido interés en el matrimonio?, preguntó Souye, impresionada por la habilidad aparente de su amiga. No hay secretos aquí, Souye. Disfruto del proceso, respondió Sveta con una sonrisa que iluminaba su rostro, aunque Souye envidiaba su aparente facilidad. Es increíble cómo lo haces tan fácil y naturalmente, dijo Souye envidiosamente. Yo no puedo despedirme sola debido a las circunstancias, y tú ya has nacido 3 veces y vas directo al cuarto, como en un cuento de hadas, consigues una valla y ves otra, noto la tercera y la cuarta. Imaginando la risa de Svetka en respuesta a su comparación, Souye no creía que Sveta no estuviera usando algunos trucos psicológicos que solo conocía por sus exmaridos que la dejaron con propiedades tras el divorcio, sin ningún escándalo, coches, dinero, joyas y otros bienes. Sveta se convirtió en una mujer completamente adinerada sin trabajar oficialmente ni un día. Lo que Svetlana hizo fue mejorar su bienestar y su apariencia. Ella lo llamó inversiones rentables. Escucha, Zoe, y serás recompensada. Guíate por el camino de una verdadera amiga en un tono edificante, la incitaba Souye. Necesitas invertir en ti misma, querida. Los hombres hacen mejoras en sus coches y computadoras favoritas, las mejoran en todas las formas posibles si quieren venderlas. Por eso,
una mujer debe ser siempre competitiva. Me temo incluso de inyecciones ordinarias. Aquí simplemente tienes que resistir, y te da miedo, no es mi turno, respondió Souye, temerosa de las posibles situaciones y colores en su clínica de cosmetología y cirugía plástica. Y el tonto de Svetka lo roció y murmuró, ahora, los estándares de belleza han cambiado mucho con tal corriente de belleza artificial. Uno no siempre puede mantener el dedo y ponerse a tiempo, y todos los cortes en el mismo patrón, en cuanto al molde, se asemejan entre sí, y una muñeca no puede distinguir una cosa, y usted, con él. Vivían en el pueblo y compraron una bonita casa, pero Souye aún seguía siendo una de las propietarias de un apartamento, lo que complicaba aún más la relación con su suegra. Las tensiones entre Souye y su suegra eran constantes, aunque en general, ella parecía no interferir demasiado en su vida, y Evdokia Stepanovna sabía muy bien que detestaba ser llamada así, ignorando cualquier sugerencia de llamarla de otra manera. ¿Qué vas a cocinar para el cumpleaños de Andriusa? Esta vez hemos decidido celebrar en un café, comentó la nuera, compartiendo los planes familiares que, según ella, ya deberían ser conocidos por su suegra. Mamá, ¿por qué gastar tanto dinero en un café? Además, ¿y si los invitados se quedan con hambre? ¿Necesitas ayuda para manejarlo? Sé que no eres una experta en cocina, pero a Andriusa le encantan mis platos caseros, y mis nietos también disfrutan de ellos, agregó, intentando facilitar la conversación. Es cierto que los niños se quejan de que tu borscht y tu gulas les causan malestar estomacal. Yo misma sufrí con ellos durante mi infancia y estuvimos meses visitando a los médicos después de esos manjares, respondió la suegra con desdén. Necesitan una alimentación más adecuada, no es saludable comer siempre comidas grasas como las tuyas, añadió con gesto de superioridad, mientras Souye intentaba mantener la calma. Souye, por su parte, trató de explicarle que su dieta actual no era solo por preferencia, sino que respondía a indicaciones médicas tras tratamientos que requerían una alimentación baja en colesterol. Sin embargo, la discusión se estancaba en diferencias de opinión y estilo de vida. Durante las reuniones familiares y días festivos acordados previamente, Souye no entendía por qué su suegra se comportaba así y trataba de ignorar sus comentarios sarcásticos. Aunque su vida no era un cuento de hadas ni siquiera sin su presencia, Souye prefería concentrarse en sus propios problemas y preocupaciones, tratando de no dejar que las palabras de Evdokia Stepanovna la afectaran, aunque no siempre lo conseguía. A veces parecía que su suegra buscaba activamente formas de menospreciarla en cada encuentro. Socia, ¿por qué dejaste crecer tu cabello?, preguntó Evdokia en una de esas ocasiones. Te veías tan bien con el cabello corto. Evdokia Stepanovna, corté mi cabello así cuando era joven y tenía el rostro delgado. Ahora, este estilo ya no me sienta bien, intentó explicar Souye con tacto, pero su suegra insistió en su punto de vista. Las mujeres siempre se ven bien con un buen corte de pelo. Mira, yo siempre llevo el cabello corto y me veo excelente. Lo importante es elegir al estilista adecuado que tenga en cuenta las características de tu rostro, afirmó con seguridad Evdokia, mientras Souye optaba por no comentar sobre la apariencia de su suegra, aunque pensó en cómo su peinado le recordaba al personaje de dibujos animados Carlsen, aunque se abstuvo de comentarlo. Andrei y Souye se conocieron en la infancia temprana, cuando el padre de Souye, Mikhail Petrovich, se fue sin su esposa y se casó por segunda vez. A pesar de no tener parentesco biológico, no vieron ningún obstáculo para sus sentimientos y decidieron, ya en la secundaria, que se amaban y que seguirían juntos. Pasaban días enteros juntos, pero vivir en el mismo apartamento definió claramente los límites de su relación fraternal cuando empezaron la universidad. Andrei le propuso matrimonio a Souye después de estudiar juntos durante 5 años, con solo uno más por delante. Es hora de pensar en el futuro, le dijo. Estoy seguro de que no encontraré a nadie mejor que tú. ¿Te gustaría ser mi esposa y formalizar nuestra unión ante los demás? Su propuesta no fue como un fogonazo repentino, Andrei había pensado en ello durante mucho tiempo. Ante la confusión de Souye, él insistió, entonces, ¿aceptas ser mi esposa? Souye no estaba segura de si habría una mejor oferta en su vida, pero no quería arriesgarse a averiguarlo sola.
Estaba lista para pasar el resto de su vida con él. Después de tantos años, Souye reflexionaba más a menudo sobre si era realmente amor lo que sentía. A ella le gustaba cómo Andrei asumía el papel de protector, defendiéndola siempre en la escuela y en el vecindario. Recordaba cuando él enfrentó a unos matones locales que la perseguían, agarrando una piedra para defenderla. Aquel acto la hizo verlo como un verdadero héroe, casi como un príncipe de cuento de hadas. Andrei, por otro lado, era fatalista y no le preocupaba el futuro. No me importa nuestra vida futura, respondía, lo que desanimaba a Souye de hablar sobre temas similares. A veces, ella intentaba sugerir cambios en sus vidas, pero Andrei no veía la necesidad de hacerlo. No veo por qué preocuparse o cambiar algo, decía con su eterna infantilismo maduro. Souye, que era más sensible y apasionada, estaba lista para cualquier hazaña por él. Pero ahora, él apenas se separaba del sofá, aferrado al control remoto de la TV, sumergido en películas y programas de televisión. Esta situación, que parecía un revoltijo de diferentes fragmentos, hacía imposible para la familia ver la TV en paz, ya que Andrei monopolizaba el mando a distancia. Al lado de ver una película o programa, al llegar al siguiente corte comercial, cambiaba a otro canal. Después del anuncio, Andrei ya estaba viendo lo que acababa de sintonizar, ya que en algún momento le había interesado. En el siguiente comercial, cambiaba al tercer canal y así sucesivamente, interminablemente. La opinión de otros sobre este asunto apenas interesaba a Andrei y todos tenían que adaptarse a él, aunque ver una mezcla de diferentes vídeos era un placer dudoso. Después de sentarse unos 20 minutos, los niños y Souye decidieron hacer algo más, dejando a Andrei en espléndido aislamiento, contemplando imágenes fugaces que solo él comprendía. Discutir con Andrés sobre su apoderamiento de la caja mágica del control remoto era equivalente a un ejercicio inútil. André ni siquiera les permitía a los niños y a Souye ver dibujos animados, cuando ellos soñaban con verlos, y programas infantiles, tenían todo el día para eso. Como de costumbre, André respondió cuando llegaba a casa del trabajo, ¿puedo relajarme un poco? Permíteme hacer lo que necesito hacer. Souye sabía por experiencia que si presionaba, terminaría en una pelea y conflicto con su esposo. Estaba cansada de Souye y su único escape era su relación con su padre, con quien tenía una excelente relación. Por eso a menudo iba al pueblo para volver a comunicarse con su querido padre. Padre e hija se querían sinceramente y esto era una fuente de alegría y consuelo para Souye en su matrimonio infeliz. La relación de Souye con su padre siempre fue cálida y cercana, a pesar de que él se volvió a casar. Siempre dedicó atención y cuidado a Souye, pero su madrastra, como en los cuentos de hadas clásicos sobre Cenicienta, siempre intentaba complicar la vida de la chica y sembrar discordia entre ella y su padre. No había rastro de afecto materno. Pero Souye sabía de primera mano que era la terapia ocupacional. Hoy nos visitarán algunos invitados, así que necesitamos hacer una limpieza general, ordenó en tono de mando. Ibdoukie, de Souye, volvió a revolotear como una abeja, trabajando el doble de duro como antes. Souye, ¿por qué los platos aún no están lavados? La madrastra chilló al ver la montaña de platos sucios en el fregadero. Los invitados se fueron hace mucho y aquí sigues rascándote. Pero aún tengo deberes que hacer para mañana, trató de justificarse Souye, con la esperanza de que la mujer le diera al menos un pequeño respiro para prepararse tranquilamente para la escuela. Pero esperaba en vano. Las lecciones las puedes hacer en cualquier momento, la aldea no se va a lavar sola, dijo reprochándole a Ibdoukie, ¿decidiste criar cucarachas para nosotros aquí? No tenemos suficientes bípedos. Souye se había acostumbrado tanto a los parásitos que toda la casa dependía de ella, por lo que no notó mucha diferencia cuando se casó. Pero cuanto más tiempo pasaba en matrimonio, más soñaba con dejar a su esposo y vivir por su cuenta, aunque con un salario pequeño no podía ni siquiera alquilar una habitación en un apartamento comunal, porque aún tenía que pagar las facturas de servicios públicos y luego vivir de algo. Souye aún no había aprendido a alimentarse con luz solar. Se dio cuenta de que necesitaba cambiar algo, pero no sabía por dónde empezar. Al final,
se convirtió literalmente en rehén de las circunstancias y quedó encerrada en la jaula social de un matrimonio infeliz. Había una circunstancia más que impedía a Souye decidirse por un paso tan serio como el divorcio: conocía muy bien los problemas de propiedad y las disputas. Su padre no lo toleraría, tiene problemas cardíacos y no debería preocuparse. En Rusia, un divorcio decente sin conflictos ni disputas sobre la propiedad es casi tan improbable como una boda sin peleas. Acostumbrada a pensar primero en los demás, Souye no quería causarle dolor y preocupación a su padre, así que continuó en su matrimonio infeliz, esperando que algún día él encontrara una salida de esta situación. A pesar de su buen trato hacia su hija, él tampoco notaba la actitud de su madrastra hacia ella, o quizás era más fácil para él no darse cuenta de la situación familiar lamentable y vivir en el ilusorio mundo de una familia normal. A veces solo notaba la tristeza en los ojos de su hija y preguntaba por su bienestar. «Hija, ¿qué te deprime?», le preguntó el padre. «Oh, papá, solo un poco de fatiga acumulada», respondió evasivamente Souye. «Deberías descansar más a menudo», comentó tristemente el padre. Últimamente, la salud era lo más importante para el padre, quien había reconsiderado sus opiniones sobre este tema desde que le implantaron un marcapasos hace varios años bajo el programa de seguro médico obligatorio. Souye trabaja remotamente para una compañía de seguros y comprende todas las complejidades de las relaciones legales en el seguro. Se hizo cargo de toda la organización del proceso, desde recibir la referencia en la clínica del distrito hasta viajar a Moscú para la operación. Ibdou, quien no participó en este proceso y expresó su insatisfacción con la actividad de Souye, repitiendo constantemente que Souye arruinaría a su padre con sus esfuerzos. «Socia, ¿qué estás intentando lograr? ¿Quieres matar a tu padre? No sobrevivirá a esta operación», objetó Evdokiya Stepanovna. «El padre necesita un marcapasos para prolongar su vida», respondió la nuera. «Este dispositivo ayudará a normalizar el funcionamiento del corazón, y su condición física actual amenaza su vida con una forma severa de insuficiencia cardíaca». «¿No puedes entenderlo? Te lo digo, no lo arruinarás», repitió la suegra, como un mantra budista. «Primero, muerde tu lengua por tu terquedad, y segundo, la operación para implantar un marcapasos es segura y no implica una intervención quirúrgica a gran escala. Así que no crees horror y, lo más importante, no intentes inspirar esta tontería a tu padre. Más bien, has llevado a mi padre a la tumba con tus charlas vacías y todo tipo de prejuicios», mordió la lengua la madrastra, con malicia y astucia. Por supuesto, ella permaneció sin convencerse y estaba segura de que la idea sería un fracaso. Sin embargo, a pesar del escepticismo de la madrastra, la operación dio frutos y Souye estaba feliz de poder ayudar a su padre. Pero con cada visita, se convencía más y más de que la madrastra estaba acosando a su padre y a él no le importaba. Souye intentó hablar con ella al respecto, pero fue en vano. «¿Estás haciendo esto a propósito? ¿De qué estás hablando, socia?», simuló sorpresa la suegra, arqueando las cejas como una caza. «No finjas que no entiendes nada», respondió Souye, bastante cansada de la hipocresía de su madrastra. «Por Dios, no tengo ni idea de qué estás hablando». Ibdouki insinuó sobre el difícil periodo adolescente de Souye, del cual preferiría no hablar. Pero Souye no podía evitar esforzarse mucho para no enfrentarse directamente a la sonrisa burlona de su madrastra. «En tu matrimonio estás molestando deliberadamente a mi padre, sabiendo bien que no debería ponerse nervioso», le espetó Souye a su madrastra a través de los dientes, mientras los nudos jugaban en su rostro. «Socia, deberías ir al médico tú misma, de lo contrario, ya todos a tu alrededor están imaginando cosas malas, podría terminar mal», añadió la suegra, supuestamente mostrando preocupación por su nuera. La madrastra continuó de todas las maneras posibles socavando al padre con insultos y reproches, mientras que el esposo, digno heredero de la serpiente de su madrastra, martirizaba a Souye, convenciéndola de mudarse al pueblo, vender el apartamento y dividir el dinero entre sus hijos. Souye no podía imaginarse cómo viviría bajo el mismo techo con Evdokiya Stepanovna y retrasaba este momento encontrando diversas excusas. «¿Qué olvidamos de esto, Souye?», insistió el esposo.
Mira cuánta gente hay por metro cuadrado aquí, no puedes caminar, no puedes pasar por todas partes, el ruido, el bullicio, los coches, los cochecitos y otras alegrías de la civilización y la gracia te esperan allí. Luego saldremos a este desierto como lobos a la luna por el bien de una vida salvaje y aullando como un lobo, en lugar de compartir el mismo territorio con algunas personas aquí, remarcó ofendido Andrei. Recuerda a nuestros vecinos, que ponen la música a todo volumen y comienzan las reparaciones hasta altas horas de la madrugada. Esos niños gritan obscenidades todo el día, ¿verdad? ¿Lo notaste en algún momento, Souye? Intervino en ese momento Souye, por supuesto, no estaba pensando en sus vecinos en absoluto, sino en su amada suegra con la que, como no quería compartir el refugio y la mesa. Eso fue suficiente para ella, había tenido suficiente de las disputas durante las visitas cortas y Evdokiya Stepanovna había logrado socavar su alma y dejar cenizas allí, como después de la invasión de la madre durante un corto periodo de tiempo, se podía imaginar una vida larga juntos, pero no la suficiente como para soportar la alegría de vivir con una familia mientras era niña, no para hablar de la edad adulta, casarse temprano y vivir separado, volver a ese yugo, Souye, seguramente él. Hostigamiento de su madrastra que se convirtió en el mayor esfuerzo económico en D. Sdabeljua estaba decidido a desatornillarlo, levantó las manos en señal de rendición. No importa dónde vivamos el resto de nuestras vidas ni permitir que los jóvenes consigan su propio alojamiento. ¿Qué tipo de padres seríamos si no los ayudáramos con esto? Souye comprendió esto por sí misma y, a regañadientes, tuvo que aceptar vender el apartamento. Pronto, la familia puso la propiedad en venta. Al día siguiente de publicar el anuncio, los primeros interesados en comprar el apartamento comenzaron a llamar. Para evitar a uno de estos compradores durante una conversación telefónica, fue sorprendida por su entrometida suegra. Stirlis nunca había estado tan cerca del fracaso. Lo siento, pero esto no nos conviene, respondió Souye. Sí, hemos publicado un anuncio, pero no esperábamos recibir llamadas tan pronto. Llame en un mes si todavía está interesado. No hay ninguna suegra espiándote por detrás, ¿con quién estabas hablando? Preguntó la madrastra con sus ojos ya estrechos convertidos en algo semejante a un clic. Sí, con una amiga, intentó evadir la conversación sobre la vivienda la nuera. La madrastra continuó con sus indagaciones, ya atormentada por vagas dudas. Mi amiga quiere alquilar, Gilles le pidió que alquilara el apartamento que estamos vendiendo, explicó Evdokiya, quien no estaba convencida de esta explicación, ya que había oído poco. Parece que esta historia fue inventada por tu nuera sobre la marcha, comentó dulcemente la suegra, quien inmediatamente llamó a Andrea. Hijo, ¿sabes lo que hace tu esposa mientras tú estás descansando en el sofá? ¿Volamos para colonizar Marte? Estoy harta de conjeturas, hablemos ya, se rió Andrei. Deberías reírte todo el tiempo, y tú tienes un verdadero motín allí, el barco explotó Evdokiya, llena de justo enojo, algo significa después de todo políticamente continuó bromeando con Andrei. Veré cómo te ríes cuando escuches exactamente lo que te digo para deleitarte con los compradores que te llaman con una oferta para comprar tu apartamento, que Andrei se levantó de inmediato del sofá en el que había estado imponiendo antes con enojo, pero yo mismo oí cómo se negó a la compradora debido a un pretexto ridículo. Y cuando me vio en la habitación ya, su rostro cambió y, como un pulpo, de inmediato se puso pálido, pero le mostraré el can que murmura enojada y sabía en sus entrañas que su suegra estaba después de todo escuchó su conversación con el comprador. Y si esto es realmente así, entonces no debería Andrei le estallará en la cabeza con sus reproches para no ser atrapado por su esposo hoy frente a sus ojos decidió irse a dormir temprano. Sin embargo, el pensamiento de vender el único hogar que tenía todo es todavía imposible evitar a pesar de los sus que no nos dejarían dormir a Pan y a la suegra y además en el monte de aquí para siempre estoy escuchando a mi suegra si no está bien, así que puedo quedarme dormido más rápido. Souye intentó todos los sedantes que se encontraron en su aves de corral, después de que la valeriana llegó Novopasiti Corvalol con Validol, pero el sueño tan esperado todavía no vino. En los viejos tiempos, de tal cóctel asesino, ella habría caído dormida sin sus patas traseras y habría sobrepasado K. Pero ahora mismo, la suerte no tenía ningún efecto.
Finalmente, se fueron lejos de los sueños, desgarradores gritos de su marido se escucharon. Por todo el apartamento Souye, madre mía, estamos de acuerdo en que venderemos el apartamento. ¿Por qué ahuyentas a los compradores? Souye se levantó de la cama porque era inútil fingir que y discutir con el acostado no era la mejor idea, era necesario de alguna manera salir de Prim lo más rápido posible. Esto es para ti, tu mamá ya está en decir mentiras porque me di cuenta hace mucho tiempo que la mejor defensa es un ataque. Sí, mamá, escuché tu conversación telefónica. Andrei ya había corrido a la habitación y ahora sus fosas nasales, sus hinchazones son como las de un toro frente a cuya cara ondearon un trapo. Bueno, dile que el embajador. El chisme ajeno de Leo es indecente, pero si ya comenzó a escuchar, que lo haga correctamente para evitar malentendidos. Como siempre, mi suegra ha oído campanas en su repertorio. Sí, no sabe dónde está parada. ¿Qué quieres decir con eso? Mi madre entendió todo mal y no es lo que ella pensaba. Evdokia Stepanovna tiene demasiada imaginación y una mala costumbre de mentir y fantasear donde no hay nada malo. Sí, hablé con un posible comprador, pero me pidió un descuento muy grande, por eso le negué la venta. Estamos vendiendo el apartamento para que el dinero de la venta alcance para ambos hijos. ¿De qué sirve venderlo por casi nada? Por supuesto, las palabras de mi esposa tenían un significado claro, por lo tanto no tiene sentido discutir más con ella, y Andrei, por falta de argumentos convincentes, tampoco lo hizo, ya que no dejaría que ese fuera el caso, y le llamó y le dijo sobre sus trucos. Papá, hola, no te estoy distrayendo, ¿cómo estás? Hija, siempre me alegra escucharte, respondió Mijail Petrovich. Puedes llamarme en cualquier momento del día. Entiendo, pero no quisiera distraerte de asuntos importantes. Souye comenzó. Papá, ¿algo ha sucedido?, preguntó preocupado al escuchar tristeza en la voz de su hija. Esto es todo, no te preocupes, ni siquiera sé por qué llamó Soenka, obviamente me oculta algo, comentó el padre desanimado. No quería pensar que su hija no confiaba en él. Ayer, tu esposa se puso en contra mía, escuchó mi conversación telefónica con los clientes, la malinterpretó y exageró las nimiedades, no todo fue tan grave. Naturalmente, convirtió todo en una tragedia y me presentó como una farsante y traidora sin motivo alguno. ¿Estás seguro de que fue Dunya quien lo instigó? La esperanza de reconciliación, dijo decididamente el padre. Mijail Petrovich, por supuesto que Souye se sintió ofendida, sintiendo que su padre no quería involucrarse en este conflicto. Simplemente no tiene a nadie que haya escuchado mi conversación y, después de un par de horas, Andrei lo sabía y gritaba como loco. Si ella decía la verdad, también agregó a Tina por su cuenta donde no entendió, hablaré con el don. El padre dijo decisivamente, resolveremos esta situación, no necesitamos descubrir todo, no estoy a favor de eso. Souye lamentó haberle contado a papá, recordándolo demasiado tarde con un marcapasos, ahora estará nervioso, Dios no permita que se enferme, y ella se sentirá peor que antes. Después de que me quejé, me alegró que mi hija no insistiera en ayudar, estaba muy cansado de pelear con su mal humor, como una serpiente en la espesa hierba, y Evdokia se quedó absorta, absorbiendo cada palabra, esperó en silencio a que su esposo colgara y cuando él se volvió. Casi me da un infarto cuando vi de repente a mi esposa aparecer frente a mí de la nada, casi pegada a mi nariz. Mi esposa tenía una peculiaridad terrible con su nariz, caminaba como un diablo, más ruidosa que un gato, y siempre se encontraba de repente donde menos se la esperaba, como materializándose de la nada. Dios, me asustó la forma en que Mijail gritó al ver ahora a su esposa justo detrás de él, parada aquí lo suficiente como para escuchar cómo, me estás sacando de quicio, susurró Evdokia, nadie te está haciendo nada. Andrei le gritó, ella piensa que eres tú el que le dijo algo malo. Así que toda la historia comenzó a justificarse. Mijail, ¿ves a una niña frente a ti cuando la envié a esta escuela? Ya me gradué con honores, escuché todo con mis propios oídos, dijiste que hablarías conmigo y averiguarías cómo sucedió todo. Así que escucha entonces mi versión de lo que sucedió, fue la mocosa quien hizo las travesuras ella misma. Y ahora quiere echarle la culpa a una sana, pero no es así en mi caso.
ella te hará volverte loco. Como te lavas, ella no puede volarte. Elige una expresión después de todo, ahora estás hablando de mi hija, recordó cuidadosamente Mijaíl a su esposa. Era extremadamente desagradable encontrarse ahora entre dos fuegos, amaba mucho a su hija, pero tampoco quería pelear todo el tiempo con su esposa, pero ella eligió la expresión cuando tu alma se derramaba y te quejabas mucho de mí. Dudaba así en mi casa, podía hablar como quisiera, pero aún necesitaba ganar respeto. Y tu Souye es para mi hijo, planté un cerdo y que debería quedarme en silencio o algo así, mi raza no tiene nada que ver con Andriusa, un tonto que guarda Mijaíl no respondió nada porque Dunya no estaba involucrada en los escándalos e intrigas. Igual, habría perdido esta batalla sin siquiera comenzar la batalla, y Ibdouki obtuvo sus manos en un excelente medio para presionar a toda la familia. Ella preguntaba periódicamente sobre el progreso con la venta de un apartamento y al escuchar la respuesta que está completo inmediatamente notificar al comprador. Bueno, sí, bueno, ¿cómo puede ser, despegarse del suelo cuando un saboteador se puso en marcha en la casa? Ella dijo algo en este espíritu y miró significativamente a Souye, quien de inmediato se puso roja hasta las orejas, sacudida desde la infancia, la traicionaron con vísceras, pero el sediento de sangre no fue suficiente solo para provocar a la nuera. Sí, y la reacción no fue la misma, así que pronto será un verdadero placer cuando ella regrese a casa. Definitivamente me metí con mi esposo, diciéndole cómo lo atrapé una vez más a su hija en una mentira fue un punto doloroso para Mijaíl, así que inmediatamente comenzó a estar nervioso. No era lo único que tenía que hacer. Ella estaba bañada en esa noche. Una disputa particularmente acalorada estalló entre Mijaíl y Dunya. La esposa lanzó truenos, relámpagos, veneno salpicado y escupió bilis y él. Esposo se defendió lo mejor que pudo, tratando de proteger a su hija. Souye como es, gritó en serio lleno de jerga. Souye no quiere vender el apartamento y está conduciendo a mi hijo a esquiar porque claramente está tramando algo y quiere dejarlo sin nada, está segura y ya se consiguió un novio para que la ayude con esto. Entonces, ¿quién es ella después de eso? Si no suya nunca ha dado motivo para dudar de su honestidad, para de insulto y por cierto, tu Andriusa también está lejos de ser un ángel. Sí, mi Andrei es simplemente un santo en comparación con tu Sabolda, un monumento a él debería ser erigido durante su vida por el hecho de tu Souye ha estado soportando sus rarezas durante tantos años. Mijaíl se sumió en una tranquila frenesí de sangre. De repente, se precipitó a su cabeza, comenzó a susurrar en sus oídos y comenzó a arder insoportablemente en el lado izquierdo, en el área del corazón. Luego, mi brazo izquierdo comenzó a adormecerse y algo me pinchó y quemó al mismo tiempo. Me senté en una silla detrás de mis costillas, respirando con dificultad, me arrojé a la fiebre. Luego, un sudor frío y pegajoso apareció en el frío, era difícil inhalar aire y cada suspiro me costaba un gran esfuerzo. Ibdoukie, al ver que se sentía especialmente mal, no reaccionó a que estuvieras aquí sentado. Si no te sientes bien, acuéstate, y dijo que ella calmadamente se fue a regar el jardín. Mijaíl tuvo un problema, un deseo insoportable de hablar con su hija como si alguien lo estuviera empujando a hacer esto. Pensamientos, marcó su número. Soechka, tengo una sorpresa especial para ti, como, cuando vengas, te la daré, dijo el padre de Souye, respirando intermitentemente, escuchando lo poco natural que su padre estaba respirando. Inmediatamente se preocuparon de que su corazón pudiera estar mal otra vez. Necesitas llamar a una ambulancia, no te preocupes, es una tontería. Dunya dijo que todo está bien, no hay nada de qué preocuparse, pero si ella dijo eso, entonces ahora estoy más preocupado, iré contigo de inmediato para asegurarme de que todo esté bien contigo. Souye corrió hacia su padre inmediatamente después de hablar con él. Llamé a un taxi, pero no tuve tiempo. Después de 10 minutos, el corazón de Soino, mi padre, no lo soportó y murió cuando Eve Dacia regresó de regar. Todo había terminado ya, por supuesto. Souye, que llegó una hora después, fue recibida por un equipo de ambulancias que ya declaró la muerte y llevó el cuerpo de su padre a la morgue. Te rendiste, murmuró Dunya confundida. Su suegra no tenía palabras de consuelo para ella y simplemente entró en la casa en silencio, dejando a la sorprendida Souye en la calle.
Souye no entendía qué hacer después. La única persona que incluso de alguna manera la apoyó y entendió, falleció dejándola completamente sola en este mundo cruel e injusto, y ahora se sentía como una niña perdida en un bosque oscuro, rodeada de troncos de árboles sombríos y intrincadamente curvados. Souye, al principio susurrando y luego sollozando cada vez más fuerte, lágrimas inconsolables fluían por su rostro. Ya no había nadie más para consolarla, estaba completamente sola en su pena y desgracia. El frío viento de otoño soplaba sin piedad a Souye con sus ráfagas de conversaciones apresuradas. Se puso un suéter que encontró, pero Souye no sentía este frío en su alma, y así el frío glacial ya no era tan aterrador para ella. Luego todo fue como si fuera terrible sueño de un funeral caótico, con una serie de rituales de vigilia tradicionales para los cuales se habían reunido personas completamente extrañas a Souye de todo el pueblo y seguramente la finalizarían. Acababa de presentarse en el tumulto de los eventos funerarios de Souye. No hubo tiempo para esto, Souye, debemos vender el apartamento mientras haya tal oportunidad, insistió Andrei. ¿Con qué conciencia me estás diciendo esto ahora? Souye, solo recientemente enterré a mi padre. Ni siquiera han pasado 40 días y me estás hablando de vender el departamento. Talín, suegra, toda la familia ha estado haciendo este trato por más de 6 meses. Y, por cierto, es tu culpa que siempre te hayas inventado algo para no vender tu casa. Tus hijos necesitan dinero. Solo piensas en ti mismo. No tenemos la intención de esperar más, y así perdimos 6 meses y, vete al infierno, todos se han ido. No haré esto, respondió Souye. Ya había desaparecido en el fondo y ahora todos estaban haciendo lo que estaban discutiendo. Souye ya estaba lista para rendirse bajo la presión de un indignado apartamento en venta. Los parientes, pero cuando se trató del papeleo, resultó que debido a la muerte de Mikhail Petrovich, quien también estaba entre los propietarios, se debe esperar otros 6 meses, como 6 meses. Ivdou, quien no creía en lo que escuchaba, pero esta es nuestra propiedad. De otros herederos, después de todo, no, porque no podemos vender nuestra propia propiedad. No sé, mamá, respondió el molesto Andrei mientras salían del notario. Estas son sus reglas. La noticia sumió a la familia en shock, pero Souye, por el contrario, estaba casi contenta. Sentía un alivio indescriptible ya que tenía tiempo para reflexionar cuidadosamente. Reflexionando sobre su vida después de la muerte de su padre, Souye se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. Lo que significaba ahorrar para luego lo que se puede hacer hoy también no vale la pena. Decidió exigir su parte de la venta del apartamento en efectivo y divorciarse y finalmente deshacerse de estar cansada de comprar al menos algún rincón, pero simplemente para vivir de manera independiente. Que sea tan pobre como quieras, siempre que no sea en esta falsa familia, pero primero tuvimos que tratar la herencia de mi padre en la mañana siguiente. Souye fue sola a averiguar sin testigos cuánto se leerá en total con la mente de su parte hereditaria. Ya debería haber estimado cuánto costará en dinero y buscar lo que pueda hacer por esta cantidad. Compréola Souye Mikhailovna, el notario la saludó. Es bueno que haya venido, planeé llamarla hoy. Surgieron algunos problemas con la herencia. Souye se asustó. No, resultó genial para ti, pero el resto de los parientes pueden estar molestos, respondió evasivamente el notario. ¿Por qué? Souye se sorprendió porque su padre le dejó su parte en el apartamento y otras propiedades que le pertenecían solo a usted, entre otras cosas. ¡Ay, impresionante! Mikhail Petrovich recibió sus ganancias de lotería poco antes de su muerte y las depositó en su cuenta bancaria, pero como mi madrastra no tiene derecho sobre todo esto, al igual que el apartamento de mi esposa se privatizó para 4, incluido su padre, y la propiedad privatizada es propiedad personal separada y la parte conyugal en caso de muerte no se asigna, pero tendrá que compartir las ganancias de la lotería con su madrastra porque no hay evidencia de que su padre compró el boleto de lotería con fondos personales y no con fondos conjuntos. Por lo tanto, la mitad irá a ella como parte conyugal. Souye se sorprendió por la mezcla de obula, lluvia de sentimientos, alegría, shock y pena por el padre que, como resultó, al último de su suspiro, pensó en ella. De eso se trataba la sorpresa. Ahora Souye podría cumplir su sueño, tendría que compartirlo con su suegra, pero Souye no era codiciosa y codiciosa. Además, la ley de la Corte Suprema estaba igualmente del lado de Ivdoukie. ¿Cuál es el punto de preocuparse por este dinero entonces?
Solo queda un poco que su suegra y su esposo sepan todo esto. Souye dio un paseo por la ciudad y tuvo lo suficiente. Con valor, Souye regresó a casa, donde en ese momento estaba de visita mi suegra, que por alguna razón no podía quedarse sola en el pueblo. Souye respiró más aire que nunca antes de lanzarse al agua y sumergirse en lo desconocido. Se acercó a una dulce conversación en la sala de estar con mi esposo y mi suegra. Andrei, tengo 3 noticias para ti, dijo Souye, apenas conteniendo su corazón, que estaba listo para salirse de su pecho. Buenas, malas y ninguna, dijo Andrei con una sonrisa, decidido a lucir su ingenio una vez más en presencia de su madre, quien sonrió contenta al ver la confusión de su nuera. Me estoy divorciando de ti, dejó atónitos a los presentes la declaración de Souye y cerraron los ojos en un incómodo silencio. Además, estuve en el notario, mi padre me legó toda su propiedad, incluida una parte de este apartamento, por lo que poseo el 50% aquí. Además, papá ganó una gran cantidad en la lotería antes de morir, así que ese dinero me alcanza para comprar un apartamento separado. El silencio fue interrumpido por el grito desgarrador de la suegra, a quien dedicó tantos años. Estoy feliz de probar. Es obvio de inmediato que la hija del papá no obtendrá nada de ti hasta que compartas la herencia. La empresa recibió una gran cantidad y me divorciaría inmediatamente de los hijos. Primero pensé en Andrés, que se lo llevara de inmediato. Es impaciente. La suegra se apoderó descaradamente de las llaves de nuestro departamento de la bolsa de mano de mi nuera y arrojó todos los contenidos al suelo. De ahí, todas las pequeñas cosas que Souye solía llevar consigo al trabajo se cayeron: toallitas húmedas, bálsamo labial, cepillo, cartera y, por supuesto, llaves con un llavero en forma de corazón de vidrio rojo sangre. Cayeron del braini al piso laminado. De lo contrario, el pabris de vidrio se rompió en piezas de corazón simbólicamente agrietado esparcidas en diferentes direcciones y Douki ansiaba como un gran cham y los agarró justo frente a la nariz de Souye, girando triunfalmente su trofeo en la mano. Sonrió depredadoramente a su nuera, recordándole a una arpía. Ahora vete a 4 patas por todos lados. Si quieres sacar al menos un centavo de la venta, primero dáselo a nosotros. Souye entregó en silencio y con desprecio una explicación por escrito de nuestra parte de la herencia a su suegra, que había pedido al notario, y observó con placer cómo cambiaba la expresión en la cara de Screw cuando comenzó a comprender que obtendría algo de dinero bueno. Finalmente mostraste tu verdadera cara. Eres el culpable de la muerte de mi padre, lanzó la acusación en la cara. Souye abofeteó a mi suegra. Mi papá me llamó antes de morir. Escuché que se sentía mal. Respiraba con dificultad e intermitentemente, pero me dijo que tú lo convenciste de que no había nada malo, así que se negó. Sí, te saldrán de costado, te ahogarás, y siempre tienes miedo de tal presión. Calmaste a la nuera. Esta vez la suegra se quedó sin palabras y no pudo hacer nada para responder a las acusaciones de Souye lanzadas contra ella. La suegra solo jadeó por aire y se pareció a un pez arrastrado a la orilla por grandes olas. Souye Podol no cerca y la suegra creció, después de lo cual miró significativamente a ella y su esposo y entró en el dormitorio, cerrándolo desde adentro. Andrés no dijo una palabra durante todo este tiempo y luego no dijo una palabra por mucho tiempo. Habló con Souye a menos que sea absolutamente necesario, e incluso entonces habló en algún lugar del espacio, como si simplemente trajera información a la atención de Zoe, no queriendo entrar en un diálogo directo con ella. Los 6 meses asignados para entrar en una herencia volaron como un día. Ahora, cuando Souye ya no se sentía como en una jaula, cada nuevo día era una alegría para ella. Comenzó a hacer lo que no podía permitírselo antes debido al hecho de que su esposo no la dejaba ir a ninguna parte sola y no tenía tiempo para acompañarla porque siempre estaba increíblemente cansado en el trabajo y los fines de semana molestaba a su sofá favorito de Salia frente al televisor. Souye compartió sus sentimientos con su única amiga restante, Sveta Svetik. Tenías razón, es indescriptible lo que siento, como si me hubiera quitado un peso de encima y ahora pudiera respirar libremente por primera vez en tantos años, y te lo he dicho hace mucho tiempo que necesitas decidirte por un divorcio, respondió la amiga entrecerrando los ojos con malicia. Es como cortar el cordón umbilical. Hasta que no lo cortes,
Así será, te conectará con tu pasado, ahora eres una mujer libre y eso es necesario. Souye estuvo de acuerdo de inmediato con placer y se sorprendió a sí misma lo fácil que lo hizo antes. Tenía que decir que necesitaba primero pedir permiso a su esposo para tomarse un descanso y luego inventar una excusa por la que no podía venir porque seguía respondiendo que su esposo no la dejaba ir. Qué bendición es simplemente ser libre. Gracias a las limitaciones de Andrei, Souye vio al lado de él un carrito de autorrealización, sin encontrarse al menos algún hobby. Solo ahora pudo visitar tranquilamente teatros por su cuenta, ir a museos para exposiciones y simplemente pasear sin rumbo por la ciudad disfrutando de los sonidos de la noche, el ruido de la calle y las luces del megalópolis nocturno. Todo esto lo había privado durante mucho tiempo de los prejuicios y el terrible autoritarismo de su esposo. Ahora ella era una mujer libre y podía hacer lo que quisiera. Andrés prácticamente nunca se presentaba en casa. Esto también fue un gran alivio para Souye. El incómodo silencio era molesto para ella y la incomodidad que surgía durante sus breves encuentros se sentía casi físicamente. Por eso estaba agradecida con su ex esposo de que se separaron sin escándalos e histerias. La suegra también desapareció de la vista. Al parecer, no contaba necesario comunicarse con una extraña por no ahora una persona, y esto fue un bono adicional de la vida después del divorcio. Sin madrastra y suegra en una sola persona con su burla eterna era una vez el límite de los sueños de Souye. Cuando quedaba un día antes de la asunción final de los derechos de herencia, ocurrió otro evento no menos extraño. Andrés la llamó, su voz era sombría, así que Souye inmediatamente se dio cuenta de que algo había sucedido. Mi ex esposo, dijo tristemente. Mi madre había muerto, por supuesto. Souye sintió al mismo tiempo lástima ni por su suegra ni por su ex esposo, a su hermanastro, y consuelo porque la justicia kármica, después de todo, ella triunfó. En realidad, la maldición de Souye se hizo realidad. Ibdoukie murió de la misma manera que Mikhail, de un ataque al corazón en una casa vacía, literalmente el día antes de recibir su herencia tan esperada. Atreviéndose a los sentimientos que surgieron después de la muerte de su suegra, también se agregaron noticias del notario. Tuvimos que esperar otros 6 meses para que él siguiera la parte del apartamento que quedó después de la muerte de la suegra, pero ahora Souye no quería prolongar el hilo ya innecesariamente largo. Ella decidió consultar con un abogado para encontrar una solución posible. Al encontrar en Internet la primera empresa que se encuentra con comentarios positivos de Souye, sin demorar el asunto en la dirección indicada en el sitio web, fue recibida en el vestíbulo por una chica amigable y sonriente. Hola niña, ¿vienes a nosotros con cita previa? No. Confundido murmuró Souye, solo necesitaba urgentemente asesoramiento legal sobre un tema y encontré su empresa a través de Internet. ¿Cuál es su pregunta?, preguntó una chica sonriente. Hereditaria, respondió Souye. Entonces el primer abogado libre eres tú. Aceptaré, Souye, sugirió la chica en la recepción. Esperaré, acordó visitante. Alrededor de 10 minutos más tarde, un hombre y una chica de la recepción salieron de la oficina más cercana después de hablar con alguien. El conmutador invitó a Souye a ir allí. Entrando en las instalaciones de la oficina me encontré con otra niña que aparentemente era abogada. Hola, me dijeron que puedo consultar contigo sobre un tema hereditario. Comencé a explicar desde la puerta por qué Souye vino. Hola. Toma asiento, sugirió el abogado, y explícame detalladamente cuál es la esencia de tu pregunta. Souye aprovechó la propuesta y se sentó en una cómoda silla blanda en pie frente a la trabajadora mesa. Luego continuó, murió hace 6 meses. Padre, él era uno de los propietarios de nuestro apartamento privatizado común. Nosotros pero el notario nos dijo que esto no se puede hacer hasta que pasen 6 meses, entonces solo formalizarán la herencia por 6 meses. Casi pasó y luego de repente mi madrastra muere. Ella también era la propietaria de este apartamento y ahora el notario dice que tenemos que esperar otros 6 meses, pero eso es mucho tiempo. Ya esperamos 6 meses para vender nuestra casa. Por eso vine a ti para saber si es posible acortar de alguna manera este periodo de espera. El abogado respondió claramente. Bueno, puedo decirte sobre esta ley actual, es decir, el artículo 1163 del Código Civil te permite reducir el periodo para emitir un certificado de derecho a la herencia si hay datos confiables de que, además de las personas que solicitaron la emisión de un certificado, otros no hay herederos con derecho a la herencia o a su parte correspondiente. ¿Y qué significa esto? Perdóname,
pero para mí todos estos términos legales son reales. Por favor, explica tonterías para tontos. Souye preguntó a tu madrastra, ¿hay niños? El abogado aclaró sí, un hijo, así que si no hay otros herederos además de él y no hay voluntad a su favor, entonces puede presentar una solicitud a un notario con una solicitud para emitir un certificado de herencia justa antes del periodo general asignado por la ley, y de ninguna otra manera. Souye preguntó con esperanza en su voz. Ella no quería comunicarse con Andrei. Mucho menos pedirle que solicitara una reducción en el periodo para emitir el certificado. Sí, él podría no estar de acuerdo, es posible que quiera vengarse de ella de alguna manera y no específicamente solicitarle a su notario. Mal no hará esto por su propia iniciativa. Por lo general, tales condiciones se aplican a solicitud. Entiendo, gracias, decepcionado murmuró Souye. ¿Cuánto te debo por el costo de nuestros servicios? En parte, consulta oral fija con nosotros a partir de 1000 rublos dependiendo de la complejidad de las preguntas y su número. En tu situación, solo hubo una pregunta en realidad, así que deberás pagar 1000 rublos en la recepción, te darán un recibo. Ok, gracias, agradeció el abogado por la ayuda. Visitante. Souye dejó la compañía legal. Estaba en cierta confusión. Por un lado, encontró una solución al problema que había surgido problemas, pero por otro lado, apareció otra dificultad. Ella tenía que hablar con Andrei, quien ahora estaba de luto después de la muerte de su madre, y persuadirlo de presentar una solicitud al notario para esperar un poco más. 6 meses después de finalmente decir adiós a mi esposo, algo que no quería en absoluto, Souye decidió probar suerte. Después de todo, no tenía nada que perder si su esposo se negaba. Esto no aumentaría su sentencia y simplemente se resignaría a la necesidad. Con estos pensamientos, Souye regresó a casa. Después de dudarlo un poco, con el teléfono inteligente en la mano, finalmente marcó el número de su ex esposo. Se escucharon largos pitidos en el teléfono y luego el operador anunció que el abonado no podía hablar en ese momento. Aparentemente Andrei estaba ocupado o simplemente no quería comunicarse con ella. Souye volvió a marcar los tonos, pero esta vez contestaron al otro lado. Escuchó la voz de su ex esposo, que sonaba extrañamente intimidante. Souye tragó el nudo que se le había formado en la garganta seca y dijo: Hola, Andrei, hola. Su voz entrecortada sonaba sombría para mantener la decencia. Le preguntó: ¿Me llamaste por esto? Déjalo, nunca lo creeré, especialmente después de que nos divorciáramos, dijo Andrei como para animarse. Tienes razón, no fingí ser Souye porque no vi ningún punto en ello. Es mejor ser lo más honesto posible y decir lo que necesitas. Visité a un abogado y consulté sobre la cuestión de la herencia. Me dijeron que el plazo para ejercer los derechos de herencia anunciado por el notario puede reducirse si presentas una solicitud con este pedido. ¿Y quieres que presente esta solicitud para que puedas hacerlo rápido? Preguntó Andrei y Souye escuchó en su voz que no había lado oculto. No tienes que responder, todo está claro. La pregunta era retórica, explicó Andrei y añadió de inmediato: yo mismo presentaré la solicitud. Ya estoy bastante cansado, vamos a terminar de una vez por todas con nuestro tormento. Andrei no la engañó, presentó la solicitud y el notario le otorgó un certificado de derecho de herencia. Finalmente llegó el día y después de un exitoso registro de la herencia, también tuvieron éxito en vender su apartamento, que ahora estaba en propiedad conjunta, y la casa del pueblo. Ella compartió el dinero de la venta y parte de las ganancias de la lotería entre sus hijos, reservando solo un apartamento y un poco para vivir para sí misma. Ahora se dirigía a donde siempre había soñado vivir, en un pequeño pueblo costero donde su amiga de la infancia, Elisabetta de Mina, Lisa, la había invitado en más de una ocasión a visitar. Antes había tenido que rechazarla constantemente, inventando excusas. Ahora no solo podía visitar a su amiga de la infancia, sino también reavivar su relación con ella. Souye llamó a Lisa sin motivo aparente, pero luego la alegría se convirtió en ansiedad. Souye nunca llamaba sin razón. ¿Y si algo le había sucedido a Lisa? Con prisa, Lisa presionó el botón verde para aceptar la llamada. ¿Estás bien?, preguntó Souye preocupada de inmediato. Sí,
Puedo decir con confianza que todo está bien conmigo, respondió Lisa, aliviada. ¿Por qué de repente decidiste llamarme sin ningún motivo o razón? ¿Sin razón? Preguntó Souye con astucia. ¿Y quién te dice que no hay razón? Y cuando sepas exactamente lo que pienso, estarás igual de feliz que yo. Intrigada, Lisa captó las noticias principales. ¿Te divorciaste de tu esposo? ¿Vendimos nuestra propiedad común y vienes a comprar una nueva casa en algún lugar? Cerca de tu casa, qué buenas noticias. Estaba tan contenta que Lisa se quedó sin palabras para expresar al sol la gama de emociones que está sintiendo en este momento. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su amiga de la escuela Souye. Sí, ahora estoy libre, como el viento en un campo, así que espérame pronto para visitarte. Estoy deseando verte con gran impaciencia, eres mi libro abierto, dijo Lisa emocionada. Cuando sepas exactamente cuándo llegas a nuestra región, te recibiré en la estación o en el aeropuerto. Después de todo, es una región extranjera, añadió Lisa. Por supuesto, en cuanto compre el boleto, te enviaré la fecha de llegada. Prometido, dentro de una semana estaré allí, respondió Souye. Una semana después, Souye llegó al aeropuerto de Sochi. En la terminal, fue recibida con sonrisas de oreja a oreja. Lisa estaba feliz como un elefante. Las amigas, que no se veían desde su graduación, se abrazaron fuertemente y rompieron a llorar por el exceso de emociones. ¿Qué crees que estoy haciendo?, preguntó Lisa entre sollozos, recordando tantos recuerdos que llegaron de golpe. Pero está bien, ahora tú y yo tenemos mucho tiempo para recordar las hazañas de los viejos tiempos y disfrutar cada momento. Así es como se vive. Aún no me he comprado una casa adecuada, pero no se discute, no hay objeciones. Amiga de mis días difíciles, te escucho y obedezco, dijo Souye con veneración, juntando las manos en un gesto oriental e inclinándose, imitando al genio de la lámpara de una película, sin siquiera pensar en objetar. Estaba muy feliz con la perspectiva de vivir con su amiga y tener acceso constante a sus conversaciones interminables. Souye ya se imaginaba cómo se sentarían en la veranda de verano, tomando té con delicias y discutiendo todo como en los viejos tiempos. Una vez fueron inseparables, hasta que la llegada de Andrei marcó el comienzo de una relación romántica que llevó a su amiga a apartarse discretamente, no queriendo interferir en la felicidad de la pareja. Pero ahora Souye pensaba que era mejor así. Si Lisa se hubiera rebelado entonces y reclamado sus derechos sobre su vieja amiga, después de todo, habían sido amigas desde el parvulario, se conocían mucho más y mejor que ella. Andrei fue solo un capítulo más en su vida, un consuelo momentáneo frente a las molestias constantes de su odiada madrastra y su interminable carga de trabajo doméstico. Pero al final, los intentos de la madrastra por fastidiar a Souye solo empeoraron las cosas para ella. No pudo deshacerse de ella después de casarse, y ahora se encontraba con la doble fachada de un cierto monstruo mitológico, digno de algún bestiario fantástico. Souye rompió en una sonrisa como el fabuloso gato de Cheshire. Ven pronto, soñemos juntas, chirrió su amiga, también rebosante de anticipación por la próxima conversación en el taxi, que las llevaría a su destino en una hora. Lisa vivía en el distrito de Sochi, no en el centro, sino en una casa privada que resultó ser mucho más grande de lo que Souye había imaginado. Estaba rodeada de vegetación y tenía una veranda de verano cubierta de enredaderas y coloridos parterres de flores. Souye inhalaba el maravilloso aroma de algunas plantas exóticas y el aire fresco de un balneario costero. Saboreaba un inolvidable bouquet de aromas veraniegos del clima subtropical, y se dio cuenta de que aquí estaba lista para empezar su nueva vida, libre de viejas ofensas y desilusiones. Ahora estaba segura del éxito de sus emprendimientos y miraba con gran esperanza hacia el futuro. El pasado quedaba atrás, recordándole más a un mal sueño o a fotogramas de una película olvidada. Y por delante se abrían maravillosas perspectivas, atrayéndola con novedad y aventuras inolvidables.